Hermanas y hermanos, bienvenidos. Un saludo muy especial a los hermanos que nos ven todos los lunes a las 7:15 de la noche. Los hermanos de Colombia y algunos hermanos en México. Bueno, dentro de poco estaré montando un resumen breve acerca de Hebreos 1, 2 y 3. Así que si desean verlo, el video, antes de entrar a Hebreos 4, bien lo pueden hacer. Me gustaría pues comprometerme con muchas cosas en este ministerio, pero siempre el tiempo a veces no alcanza. Es decir, a partir de ahora, cada vez que terminemos 3 capítulos de Hebreos, voy a hacer un resumen de cada uno de los capítulos que hemos visto, como hice con Hebreos 1, 2 y 3. Hoy vamos a entrar en Hebreos 4, que es básicamente desde el versículo 1 al versículo 16. El título es El reposo de Dios, la fe obediente y el acceso confiado al trono de la gracia. Entre los capítulos 3 y 4 de Hebreos no existe ninguna ruptura, no. Ahí es más bien una continuidad reverente. El Espíritu Santo no cambia de tema, más bien profundiza la advertencia que escuchamos en el capítulo 3 y amplía la promesa. El escritor nos lleva de una forma deliberada al desierto. Recuerden cómo termina el capítulo 3 de Hebreos. No como recuerdo histórico, sino como un espejo espiritual, donde podamos nosotros como cristianos vernos. Aquella generación que salió de Egipto vio la gloria de Dios, escuchó su voz, caminó bajo su cuidado y sin embargo no entró en el reposo prometido. El problema no fue falta de señales, fue la incredulidad persistente. Un corazón que oyó, pero no respondió. Por eso el Espíritu sigue diciendo hoy. Aquí surge una expresión que ha acompañado la reflexión de la Iglesia a lo largo de los siglos: el reposo de la fe, malentendida por muchas personas. Pero como cristianos, como hijos de Dios, como congregación del pacto, debemos reflexionar seriamente a estas preguntas. ¿Es este reposo únicamente futuro? ¿Es solo la esperanza de la glorificación venidera? ¿O es una realidad presente que comienza cuando confiamos plenamente en la obra consumada de Cristo? Hebreos nos conduce a una comprensión más profunda. El reposo es promesa que permanece. Es presente para el que cree y futuro en su consumación eterna. Estamos en el reposo cuando dejamos de confiar en nuestras obras, cuando dejamos tanto ese hacer, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que cuidar esto, tiene que cumplir con aquello y así sucesivamente. Entonces, para retomar nuevamente la idea, entramos en el reposo cuando dejamos de confiar en nuestras obras y descansamos en la obra perfecta del Hijo, aguardando su plenitud cuando Dios será todo en todos. Entonces, la pregunta ya no es simplemente teológica, es pastoral y sobre todo personal. ¿Estamos viviendo en el reposo de la fe o seguimos luchando por sostenernos con nuestras propias fuerzas? ¿Es usted de aquellos que se preocupa en exceso si no ha podido cumplir algún rito dentro de su denominación, dentro de su grupo religioso? Aquí recordamos con firmeza de comunidad viviente y convicción bíblica, es decir, el cuerpo de Cristo.
La revelación culmina en el Hijo. El verdadero reposo comienza cuando descansamos en la obra consumada del Señor y perseveramos en Él. El primer punto del capítulo 4, la promesa permanece. Temer con sobriedad y no quedar atrás. Voy a leerle los versículos 1 y 2. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, oído, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Wow. Temamos, pues. Bien. Esta expresión no indica temor o pánico espiritual, no. Más bien es un llamado a la responsabilidad y reflexión consciente y permanente sobre nuestra vida espiritual. El autor no quiere creyentes paralizados, no. Él no quiere creyentes dormidos, no. Él quiere creyentes despiertos. Esta frase resuena con la memoria de un pueblo, Israel, que tuvo la promesa al alcance de la mano y la dejó pasar. Israel perdió el reposo, no por falta de promesa o falta de señales, sino por exceso de dureza en el corazón. Finalmente, este temamos en plural, note usted, le habla a una congregación, le habla a una comunidad de pacto. La sobriedad que necesitamos no se sostiene en soledad. Nosotros no vivimos aislados. Nosotros ya no vivimos una vida monástica. Ya no nos encerramos en monasterios. No nos encerramos en conventos. No. Se sostiene la sobriedad en comunidad. Nos sostenemos caminando juntos, con los ojos abiertos hacia una promesa que continúa en pie. Nadie queda atrás si nadie deja de mirar al otro. Entonces, aquí habla acerca de una vida en comunidad. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, sigue afirmando el autor. El reposo no fue un tema que se cerró con Canaán. La promesa sigue vigente para el pueblo de Dios. El versículo continúa, parezca no haberlo alcanzado. Hebreos trata con realismo pastoral. Se puede estar cerca de la comunidad de pacto y aún así quedar atrás por incredulidad. Usted puede ir a una iglesia, puede congregarse, puede leer la Biblia inclusive, puede también hacer todos los ritos que demanda su iglesia, cumplir con guardar este día en especial, pero ¿sabe algo? Aún así, usted puede quedar atrás por incredulidad. El versículo 2 dice, pues esta buena noticia, ahora estamos con la Nueva Traducción Viviente, del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. No tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. El Evangelio fue anunciado tanto a ellos como a nosotros. La diferencia no fue la información, la diferencia fue la recepción. Es decir, oír sin fe no salva. Oír con fe obediente, sí. La palabra oída debe estar acompañada con fe. Es la idea que el texto presenta. Fe que confía, fe que recibe y fe que responde. El peligro no es solo rechazar la promesa, es escucharla repetidamente, con mucha frecuencia, pero sin abrazarla. Hay gente que oye tanto que se vuelve inmune
Hebreos nos llama a un temor santo. Señor, líbrame de acostumbrarme a tu voz. Segundo punto, nosotros, los que hemos creído. El reposo de Dios es real y mayor que Canaán. Versículos 3 al 5. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Vamos por la primera parte, una realidad presente para los creyentes. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Ha entrado usted en el reposo del Señor? ¿O usted cree que el reposo del Señor es el séptimo día? El autor formula aquí una afirmación teológicamente profunda y pastoralmente consoladora. Los que hemos creído, entramos. El verbo en presente, entramos, indica una realidad actual. No se trata simplemente de una promesa futura. El reposo comienza ahora para quienes han respondido con fe. Por eso es que usted descansa de sus obras. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido a descansar en las obras de Él, no en las suyas. Hebreos sostiene una tensión saludable entre el ya y el todavía no. El reposo se experimenta ahora por la fe y se consumará plenamente en la gloria. El participio de la frase los que hemos creído define la identidad del pueblo. Y aquí no estoy hablando de una identidad de alguna denominación en particular. Aquí estoy hablando acerca de la identidad del pueblo del pacto. No son los que simplemente oyeron la palabra, sino los que abrazaron con fe obediente. La diferencia entre la generación del desierto y la comunidad creyente no fue la exposición a la promesa, sino la respuesta del corazón. Sin embargo, el texto mantiene deliberadamente la atención al citar el Salmo 95, no entrarán en mi reposo. La advertencia permanece. Segunda parte, el reposo tiene su raíz en Dios. El reposo no tiene su raíz en una congregación, en una religión. No lo tiene en ningún grupo particular. No, es en Dios. No entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, el énfasis recae ahora en una expresión clave: mi reposo. El reposo no pertenece a Israel, no nace en Canaán, no comienza con la conquista, tampoco termina con ninguna denominación ni religión. Es el reposo de Dios mismo. El autor conecta esta afirmación en Hebreos con Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El reposo divino no fue un producto de un tipo de cansancio por parte de Dios. No, es de culminación. Dios reposó porque su obra estaba completa, perfecta y terminada. Esto significa que el reposo no es simplemente un alivio circunstancial ni una estabilidad geográfica. Y ahora voy a mostrar por qué estabilidad geográfica. Porque no estuvo en Canaán. El reposo de Dios no estuvo en Canaán. Es participación en la obra consumada de Dios. ¿Está usted participando en la obra consumada de Dios? Su origen no es histórico político. No, oído, esto es importante. El origen es creacional y es teológico. Tercera parte, la invitación y la condición. El reposo entonces es
su reposo, el reposo de Él, el reposo de Dios. Y aunque Él es su único dueño, en gracia invita a su pueblo a entrar en Él. Pero esta invitación no es automática ni meramente formal. La generación del desierto escuchó la promesa y sin embargo quedó fuera por incredulidad. Por tanto, el reposo posee dos dimensiones que son inseparables. Es profundamente divino en su origen y es necesariamente condicional en su participación. Es decir, existe una condición. Pero oído a esto, la condición no es su mérito humano. La condición no es cumplir con todas las normas de la iglesia. No, es fe perseverante. Dios terminó su obra. El creyente entra cuando deja de confiar en la suya. El reposo es una realidad divina, previa a Israel y superior a Canaán. Entrar en el reposo significa participar por la fe en la obra consumada de Dios, descansando en su suficiencia y no en el esfuerzo de autojustificación. Tengo que ir a la iglesia porque si no, entonces no podría entrar en el reposo del Señor. Tengo que hacer esto. Tengo que cumplir los viernes desde las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde para poder entrar en el reposo de Dios porque no has entendido entonces la palabra de Dios porque no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. El reposo, como lo habíamos dicho, es una realidad divina antes de Israel y superior a Canaán. Pero aquí hay otra cosa. Muchas personas buscan reposo como una ausencia de conflicto. Hebreos lo redefine radicalmente. Reposar es descansar en la obra consumada de Dios aun cuando el desierto continúe alrededor. Es decir, es descansar en la obra consumada de Dios a pesar de las circunstancias, las adversidades, la persecución. El verdadero reposo no depende de circunstancias favorables como el evangelio que le están vendiendo a muchas personas. Oh, declara, oh, pisa este lugar y será tuyo. No, hermanos, eso es insensato. Todo eso es ridículo. Sí, es insensato. No, el verdadero reposo descansa en una fe, porque ha creído, ha confiado en la obra perfecta del Hijo, a pesar de las circunstancias económicas, de salud, físicas, en fin, y de persecución. Punto 3. Queda un reposo. Hoy, David y la urgencia de responder. Vamos a leer los versículos del 6 al 10. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez, wow, Señor maravilloso, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de todas sus obras, como Dios de las suyas. Básicamente, mis amados, he descansado de mis obras. ¿Por qué? Porque ya descanso en las obras del Señor. Primera parte, la promesa permanece abierta. El autor parte de una conclusión sobria.
puesto que falta que algunos entren en él. La historia del desierto no anuló el propósito de Dios. El hecho de que algunos no entraran por desobediencia no significa que el reposo haya desaparecido. Significa que la promesa permanece y que la entrada demanda una respuesta adecuada. El texto subraya la causa del fracaso anterior. Vamos a leer. Por causa de desobediencia. En Hebreos, la desobediencia no es simplemente moral, es la manifestación externa de una incredulidad interna. Es decir, yo tengo de alguna manera que sostener mi salvación. Yo tengo de alguna manera que guardar todos los preceptos que me manda la iglesia, porque si no, no. Por eso el reposo no se pierde por debilidad momentánea, no. Es una resistencia persistente. Resistencia persistente a creer que ya usted supuestamente entró en el reposo de las obras del Señor. Segunda parte. Dios establece un hoy permanente. Aquí el argumento aumenta de tono, podríamos decir, se intensifica. Otra vez determina un día, hoy. Aquí se introduce un elemento clave. Dios no solo dio una promesa en el pasado, sigue llamando en el presente. Y el autor muestra que ese llamado se expresa en una palabra teológica central, hoy. No se trata simplemente de un marcador temporal. En Hebreos, hoy funciona como el tiempo de la gracia y de la respuesta. Mientras se dice hoy, la puerta permanece abierta y la voz divina sigue convocando la fe obediente. El autor recalca además que este hoy ya fue pronunciado después de tanto tiempo, es decir, siglos después del Éxodo y de la entrada a Canaán. Dios sigue hablando de entrada al reposo. Esto prueba que el reposo no se agotó en un episodio histórico. Tercera, y no menos importante, Josué no fue la consumación final. Versículo 8 del capítulo 4. Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Aquí Hebreos hace un punto hermenéutico muy fino. La escritura interpreta la historia. Josué introdujo al pueblo en la tierra, es cierto, pero no otorgó el reposo definitivo. Israel no lo consiguió. Si Canaán hubiese sido el cumplimiento final, David no habría convocado, no habría mencionado de nuevo hoy. Canaán simplemente fue una señal, un anticipo, y era una sombra de lo que habría de venir. No fue consumación. Esto eleva el reposo del plano geográfico, como había hablado anteriormente, al plano teológico escatológico. Cuarta parte, la conclusión doctrinal, sabatismos. Yo quiero que usted busque en un diccionario, el diccionario español, la palabra sabatismos. Ahí aparece y ahí le explicarán lo que significa. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor concluye con un término muy particular, sabatismos, es decir, reposo sabático. No el del séptimo día, no el de las fiestas que tiene Israel. La intención no es imponer nuevamente un calendario ritual, sino afirmar una realidad definitiva. Es un reposo, sí, de naturaleza sabática, pero este es pleno, es santo y es final, reservado para el pueblo de Dios. Por eso nosotros no guardamos fiestas, por eso no guardamos días, porque nosotros ya hemos descansado en el verdadero sabatismo. Así de simple. La palabra sugiere que el reposo prometido no es solo pausa, no,
es una participación, es algo activo, pero en el descanso de Dios con plenitud y consumación, no guardando ritos, no guardando días, no. Quinta parte, reposar de las obras, porque el que ha entrado en su reposo, esto es hermoso, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí aparece el punto central soteriológico y de experiencia acerca del verdadero significado de reposo. El reposo no significa dejar de obedecer. Oído, ¿no? El reposo no es algo pasivo, no. El reposo tampoco significa dejar de servir o perseverar. Significa dejar de vivir bajo el régimen del autorrescate. Ya voy para allá. Es el intento permanente de pretender sostener tu identidad delante de Dios por esfuerzo propio, mérito espiritual o desempeño. Así como Dios reposó porque su obra estaba terminada, el creyente reposa porque la obra redentora culminada en Cristo es suficiente y completa. El reposo entonces no es pasividad, ya lo había comentado antes. Es una fe que deja de luchar por justificarse y aprende a vivir desde la suficiencia de Dios. Voy a volver a repetir esta frase. Es una fe que deja de luchar por justificarse, ¿sí? O sea, ya usted no tiene que autorrescatarse por medio de sus obras, y más bien aprenda a vivir, pero desde la suficiencia de Dios. El reposo prometido no fue agotado por Josué, ni tampoco se redujo simplemente a Canaán, la parte geográfica o física. Permanece abierto hoy. Se expresa como un reposo sabático definitivo para el pueblo de Dios y se experimenta como descanso de ese autorrescate al confiar en la obra consumada de Dios. Esto significa que para mí como creyente hoy es mi Shabbat, mañana es mi Shabbat, pasado es mi Shabbat y siempre será mi Shabbat porque he aprendido a descansar en las obras de Dios y no en las obras mías. No hay manera de autojustificarme. No existe forma de que usted se autorrescate. Jamás. Ya eso lo hizo el Señor en la cruz del Calvario por usted. La advertencia y la promesa caminan juntas. Mientras se dice hoy, Dios sigue llamando. Por eso el reposo no se percibe por tradición religiosa ni por cercanía cultural a la fe, sino por una respuesta viva y perseverante. Aquí hay una palabra pastoral directa. ¿Sabes? Hay cansancios que no se curan con sueño. El alma se desgasta cuando vive intentando demostrar que merece estar bien con Dios. Hebreos nos invita a un descanso más profundo, entrar en el reposo de Dios, descansar en Cristo y responder hoy con fe obediente. Porque el reposo no es evasión de la obediencia, es obediencia, pero que nace de la confianza. Obediencia que nace de la confianza. Yo obedezco porque he confiado en mi Señor. Obedezco porque he confiado en sus obras. Ya no descanso en las mías. Cuarto punto. Procuremos entrar. La paradoja santa del reposo y la palabra que examina. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Reina Valera del 60. Primera parte, la diligencia necesaria, por tanto. Por tanto, conecta directamente con todo el argumento anterior. Es decir, el reposo permanece. Canaán no fue el cumplimiento final geográfico. El hoy sigue vigente. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, y esto es importante, aquí aparece la paradoja pastoral del texto. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Ok, aquí hice una pequeña variación, ok, si se dieron cuenta. Antes utilicé la Nueva Biblia de las Américas, ahora utilicé en este pequeño pasaje de la Escritura la Reina Valera del 60. Porque me gusta la palabra más en la Reina Valera. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Ok, ¿por qué? Mire, escuchen lo siguiente, lo que significa procuremos, entrar en aquel reposo. Este verbo es espoudazo, procuremos, implica diligencia seria, empeño intencional, urgencia responsable. No describe mérito salvífico, sino determinación perseverante. Ese procurar es determinación perseverante, es decir, usted ha determinado perseverar, entonces esto es para usted, porque usted está procurando. El reposo no se recibe por inercia espiritual, no, ni siquiera por ponerlo debajo aquí de nuestra axila para que entre de alguna manera. No. Se recibe por fe activa y perseverante, y la razón es clara: no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El ejemplo es el del desierto. El problema no fue ignorancia, sino incredulidad que produjo desobediencia. Hebreos insiste, la incredulidad no es neutral, termina en caída. Y si usted o la persona ha vivido en incredulidad, es algo simple: nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Sí. Juan, en el capítulo 16, a mí me gusta mucho, bueno, de verdad que la palabra de Dios es hermosa en todo sentido. Pero hay algo muy importante en ese capítulo, cuando el Señor dice: y enviaré al Espíritu Santo, y Él los redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la humanidad: incredulidad. Hay muchos cristianos que están caminando en las iglesias cristianas evangélicas. Hay muchos que se creen cristianos porque están asistiendo a sus ritos de sus iglesias 3, 4, 5, 6 y 7 veces a la semana. Pero permítame decirle que a lo mejor esas personas tienen un corazón de incredulidad. Dicen que son cristianos, pero no lo son, porque la incredulidad no es neutral. La incredulidad termina en caída. Y el mayor pecado de la humanidad es precisamente ese: incredulidad. Dios no solamente, sí, Él juzgará por todos los pecados: fornicación, adulterio, mentira, murmuración, homosexualismo, todos los pecados. Pero ¿sabe algo? Si usted es realmente una persona crédula, usted no practicaría ningún tipo de pecado, porque usted tiene dentro de sí la convicción del Espíritu Santo de que usted no debe practicar el pecado. Así de simple. Segunda parte, la palabra que expone el corazón. Y esto es importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos.
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Reina Valera del 60. El por qué explica por qué debemos procurar entrar. La perseverancia no es simplemente disciplina externa, es cuestión del corazón. Y ese corazón es examinado por la palabra. El texto describe la palabra con 4 afirmaciones impactantes. Viva, no es letra muerta, no es tradición estática. Eficaz, porque opera, actúa y produce efecto. Más cortante que cualquier espada de 2 filos, es decir, penetra, divide, separa lo que parece inseparable. Discierne pensamientos e intenciones del corazón, no solo acciones visibles, sino motivaciones profundas. ¿Qué es lo que realmente te motiva a ti? El único que conoce nuestro corazón es el Señor, y Él lo sabrá. El lenguaje es intencionalmente penetrante. El reposo no se alcanza con superficialidad religiosa, porque la palabra atraviesa toda máscara. Tercera parte, nada oculto ante Dios. No hay cosa creada oculta a su vista. La palabra conduce inevitablemente a la presencia del Dios que todo lo ve. El texto culmina con una afirmación solemne. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El reposo no es pretender evadir el juicio divino, es entrar en la seguridad de Dios con un corazón abierto y rendido. El reposo prometido exige perseverancia diligente, porque la incredulidad es sutil y el corazón es muy engañoso y tiende a autoengañarnos. La palabra de Dios actúa como instrumento divino que revela la verdadera intención, la verdadera condición interior del ser humano, exponiendo toda resistencia, toda resistencia antes de que se convierta en caída. A veces buscamos descanso sin permitir que Dios examine nuestro interior. Permite que Dios examine tu interior. No vaya a ser que suceda como ese hombre que se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, Señor, pero si yo en tu nombre fui a la iglesia todos los sábados, yo en tu nombre fui a la iglesia todos los domingos, yo me congregaba todos los días con mis hermanos, compartía con ellos. Y les va a decir el Señor: no los conozco, fuera de aquí, hacedores de maldad. Tremendo, wow, tremendo. Permite que Dios entonces examine tu interior. No busques reposo si no te has arrepentido realmente de tus pecados, de tus iniquidades, de tus infracciones. No. Porque no existe consuelo sin confrontación. Y tampoco existe promesa si no hay una transformación. Pero Hebreos enseña que el reposo comienza cuando la palabra divide lo falso y persevera y preserva lo bueno o lo verdadero. La espada no es para destruir al creyente, sino para salvarlo de la dureza del corazón, para dividir esos pensamientos. El reposo no es para el indiferente, es solamente para aquel que se deja examinar. Entramos ahora al punto culminante del capítulo 4. Y aquí el tono cambia. Después de la espada que discierne, versículos 12 y 13 del capítulo 4, aparece el consuelo supremo, versículos 14 al 16. Y aquí se realiza más bien un gran giro pastoral de 180 grados, así, 180 grados. Tenemos un gran sumo sacerdote. Acerquémonos.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Disculpen, pero esto es en directo, esto no va a ser editado. Así que si me equivoco, si de pronto corrijo algo, pues no voy a hacer ninguna edición. Que salga tal cual como el Señor y el Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús. La primera parte, aquí está la base de la perseverancia. Por tanto, una vez más, hemos escuchado varios por tanto, porque es que por tanto es decisivo. No se desconecta de los versículos 12 y 13, más bien responde a ello. Si nada está oculto ante Dios, si todo está desnudo ante aquel a quien debemos dar cuenta, entonces necesitamos un mediador. ¿Y quién es ese mediador en su vida? ¿Quién es? Si no es Jesús, usted no ha aprendido a entrar en el reposo del Señor. Si es alguien diferente a Jesús, pues repito nuevamente la idea, usted no ha entrado en el reposo del Señor. No. Porque el texto no simplemente habla de un simple mediador. No. Escuchen. Teniendo un gran sumo sacerdote. No simplemente un sumo sacerdote, sino gran sumo sacerdote. ¿Y quién más puede ser ese gran sumo sacerdote? Jesús. No es un ángel, no es un ser creado, es Dios encarnado. Hebreos eleva la figura sacerdotal aquí. ¿Por qué? Porque este gran sumo sacerdote es superior al sistema levítico, superior a los sacerdotes humanos, y es definitivo. Que traspasó los cielos. La imagen no es simplemente espacial, no, hablando de los cielos, no, es teológica. El sacerdote levítico atravesaba el velo terrenal una vez al año. Cristo ha atravesado el velo espiritual, los cielos mismos. Por eso su acceso es celestial, absoluto y permanente. Nadie después, nadie antes de Cristo tampoco. Y el nombre se declara con plenitud cristológica: Jesús, el Hijo de Dios. Humanidad real, Jesús. Divinidad plena, Hijo de Dios. El mediador es perfectamente idóneo. Por eso el texto exhorta: retengamos nuestra profesión. La perseverancia no se basa en la fuerza del creyente, sino en la suficiencia del sacerdote que tenemos. Wow. La perseverancia no se basa en la fuerza del creyente, sino en la suficiencia del sacerdote que tenemos. Segunda parte, la compasión sacerdotal. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí el argumento se vuelve profundamente pastoral. Cristo no es un mediador distante, tampoco es un juez indiferente. El verbo implica empatía profunda, es decir, Él comprende desde dentro. ¿Y quién puede leer el corazón de los seres humanos para que comprenda desde adentro nuestras intenciones, nuestros deseos? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nadie en esta tierra, ni de los billones de seres humanos que han nacido desde Adán y Eva hasta ahora, ni los que nacerán después, nadie ha nacido sin pecado original. Todos han nacido con el pecado original.
Y esto protege dos verdades importantes dentro del cristianismo. Cristo participó plenamente de la experiencia humana, pero Cristo no participó del pecado. Él conoce la presión, la tentación, conoce nuestra debilidad, pero permanece sin mancha. Su compasión no es condescendencia, es solidaridad santa. Tercera parte, la invitación culminante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí el texto alcanza su punto culminante. El verbo acerquémonos es una exhortación continua. Si yo lo leo mañana, Él me está invitando a acercarme. Pasado mañana, otra vez y así sucesivamente. Por eso tú debes entender como cristiano que tú no estás sentado aquí en esta tierra. Físicamente estás, pero espiritualmente estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Ok, esto no es un evento único entonces, es una exhortación continua, es una práctica permanente. Y el modo es clave, confiadamente, sin arrogancia, sin presunción, sino libertad filial basada en la obra del mediador. Y el destino es sorprendente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Ok. Trono se refiere a autoridad y soberanía. Gracia habla de favor inmerecido. El lugar del juicio, el trono, se convierte en lugar de ayuda. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia para la culpa pasada, gracia para la necesidad del hoy y socorro oportuno, ayuda exacta en el momento necesario. El reposo prometido se sostiene y se vive por medio del acceso continuo a Dios a través de Cristo. Continuo, permanente. La revelación que expone a Hebreos 4, 12 y 13 no termina en condenación, sino en invitación. El gran sumo sacerdote garantiza acceso confiado al trono de la gracia. El trono de la gracia. Después de escuchar que nada está oculto ante Dios, podríamos tal vez retroceder con temor, pero Hebreos no nos deja que huyamos. No, más bien nos llama a acercarnos. ¿Sabes? Muchos creyentes cuando fallan se alejan avergonzados. Y está bien, obvio, porque hemos ofendido a un Dios santo. Pero, ¿sabes? Hebreos me está enseñando lo contrario. Cuando estoy débil, cuando estoy siendo tentado, cuando estoy cansado, agotado, frustrado, sí, porque soy humano y he pasado por todas estas circunstancias en mi vida, entonces yo no huyo del trono. Puede que me cueste un poco de trabajo, sí, volverme a acercar, pero lo hago. Y lo hago con una convicción profunda de que Él, Cristo, mi Señor, pasó por todas las circunstancias por las que yo pueda estar pasando, o por las que pasé, o por las que podré pasar en el futuro. Entonces, no huyas del trono, más bien corre al trono de la gracia, donde hallarás oportuno socorro a tu situación. ¿Has dudado? Acércate confiadamente. ¿Estás inseguro? Acerca realmente de que, Señor, soy hijo tuyo. Acércate, habla con Él, confíale todos tus pensamientos. Hermanos, el reposo no es solo una doctrina, es una relación sostenida por el mediador. Y aquí concluyo, porque ya tenemos casi 50 minutos aquí en mi grabación. Hebreos 4 nos conduce por un recorrido espiritual intenso. Comienza con una advertencia: temamos. Nos recuerda que la promesa del reposo permanece abierta, pero no es automática. La incredulidad puede dejar fuera incluso a quienes caminaron cerca de la bendición, pero que realmente
no eran. Luego nos eleva a una verdad mayor. El reposo no nació en Canaán. El reposo tiene su raíz en la creación. Es el reposo de Dios mismo. No es simplemente territorio conquistado, físicamente hablando o geográficamente. Es participación en la obra consumada de Dios. Después nos confronta. Procuremos entrar. Porque el reposo no se hereda por tradición, ni por una proximidad religiosa a sus congregaciones o a sus religiones, como los quiera llamar. Se recibe por fe perseverante, y esa fe es examinada por una palabra viva, eficaz y penetrante que desnuda el corazón. Nada está oculto ante Dios, pero el capítulo no termina en exposición, termina en invitación. Teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos. La espada que discierne no nos deja sangrando, nos conduce al trono de la gracia. Hebreos 4 afirma algo extraordinario. El reposo de Dios no es evasión del juicio, es un acceso confiado al Dios que ve todo, por medio del Hijo que comprende todo. El creyente persevera no por fortaleza propia, sino porque tiene un mediador perfecto. Y así, el capítulo deja una atención santa. Mientras se dice hoy hay reposo, gracia y socorro disponibles. Pero la respuesta tiene que ser urgente. El reposo no es para el indiferente, es para el que cree, persevera y se acerca. Y finalmente termino con la síntesis teológica que hemos estado utilizando en estas enseñanzas del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Dimensión cristológica. Cristo es el centro estructural del capítulo, porque Él es el fundamento del reposo, el garante de la perseverancia, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios que comprende nuestras debilidades. El reposo no es una experiencia impersonal, es una realidad mediada por el Hijo encarnado y exaltado. Sin Cristo, el trono sería solo juicio. Con Cristo, el trono es gracia. Dimensión soteriológica. El reposo describe la salvación en términos de descanso de obras autojustificadoras. Entrar en el reposo es abandonar el pretender rescatarte a ti mismo por medio de tus obras. Entrar en el reposo es confiar en la obra consumada, perseverar en fe obediente. Hebreos mantiene una tensión saludable. La salvación es por gracia. La perseverancia es necesaria. La incredulidad persistente es peligrosa. El acceso a la gracia es continuo. El reposo es presente, ya, y futuro, todavía no. Es experiencia actual y esperanza escatológica. En la dimensión eclesiológica, el reposo es para el pueblo de Dios. La exhortación no es para individuos, es comunitaria. La iglesia vive bajo el hoy de Dios. Como tal, la comunidad debe advertirse mutuamente, perseverar juntos, acercarse juntos al trono de la gracia. ¿Eso están haciendo en tu comunidad? ¿Se están advirtiendo mutuamente? ¿O simplemente llegas el domingo o el sábado, escuchas la predicación, la enseñanza, el sermón, como lo quieras llamar, y te vas, pero no hay advertencia de ningún tipo hacia tu vida, ni aún entre los hermanos? ¿Están perseverando juntos? ¿O simplemente el domingo es, llegas, alabas a Dios, levantas las manos y te vas y esperas hasta el próximo domingo y no vuelves a ver a los hermanos ni tienes contacto con ellos? Bueno, acercarse juntos al trono de la gracia, eso es la comunidad. La vida eclesial saludable no gira en torno al activismo religioso, sino en torno al acceso constante a la gracia sacerdotal de Cristo. Y, finalmente, la dimensión pastoral devocional. Hebreos 4 responde a dos agotamientos humanos: el cansancio de intentar justificarnos y dos,
el temor de ser expuestos ante un Dios santo? La respuesta es doble. Descansa en la obra consumada y acércate confiadamente al trono. El reposo no es evadir la lucha, es fortaleza en medio de la lucha. No es ausencia de tentación, es presencia de un sacerdote compasivo. El creyente madura cuando aprende a dejar de pelear por buscar mérito ante Dios o ante los hombres, perseverar por fe y vivir desde la gracia. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en el lunes, si Dios quiere, pues en nuestra reunión de Google Meet. Dios los bendiga poderosamente y que nos ayude el Espíritu Santo a guiarnos, a aprender más de su palabra, a estar atentos, a perseverar, a vivir una vida realmente de comunidad, no aislados, porque vuelvo y repito, nosotros no somos monjes, ni las mujeres son monjas que se metieron en un convento a pretender vivir una vida separada del mundo porque no pudieron ni siquiera combatir contra la carne ni contra las tentaciones. Nosotros estamos en este mundo, sí es cierto, pero recuerda, ya el Señor lo venció y Él nos dio su victoria. Dios los bendiga.